Bienvenidos a Semilla. Abre tu Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 7. Estamos el día de hoy terminando este capítulo 7, donde nos hemos abocado a meditar en la palabra acerca del matrimonio, acerca de las preguntas que la iglesia de Corinto tenía, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el final del capítulo 7, del versículo 25 al versículo 40. Hemos titulado este mensaje Solteros sin preocupaciones, ¿no? Y es que en algunas ocasiones estar soltero causa cierta presión, ¿no? Y causa cierta presión, y más si sientes, se me está yendo el tren, ya estoy grande, ¿no? Se me pasó la edad, ¿no? Y luego escuchas cosas como: el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor, ¿no? Y tú dices: ¿y qué? Yo no he hallado el bien, ¿no? Porque no he hallado esposa, porque no he hallado esposo, ¿no? Y luego escuchas que viene la conferencia de matrimonios, ¿no? Y que la conferencia de matrimonios se llama ¿para qué me casé contigo?, ¿no? Y tú estás pensando: no, pues si yo quiero casarme, ¿no? Yo no preguntaría eso, ¿no? Y de repente existe cierta presión, ¿no? En Génesis 1, en el versículo 27 y 28 me dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Y lees la historia y dices: claro, hombre y mujer los creó. Y no solamente dice eso, sino que dice Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, ¿no? Llenad la tierra, sojuzgadla. Y al crear Dios al hombre y a la mujer, pues los destinó para estar juntos, ¿no? Y luego lees ahí mismo en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, que después el capítulo 2 describe la manera en que Dios creó al hombre y a la mujer en más detalles. Y de repente dice que creó al hombre, y entonces dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y pues más te deprimes, porque dices: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que esté yo solo, ¿no? Dios ha diseñado para que esté junto en matrimonio, ¿no? Y dices: ¿y yo, Señor? ¿Y yo cuándo, Señor? ¿Y cuándo me caso? ¿No? Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que Dios quiere que seas un soltero o una soltera sin preocupaciones, un soltero sin distracciones. En muchas ocasiones estamos tan distraídos simplemente por el hecho de eso. Me quiero casar, ¿no? Quisiera casarme, estoy esperando, ¿no? Y eso me mantiene incluso distraído, y estoy distraído en esto, pensando en esto y diciendo: ¿yo cuándo? Y la presión y todas estas cosas. Pero Dios quiere traer un mensaje a nuestros corazones. ¿Alguien es soltero por acá? ¿Sí? Bien. Iba a hacer la broma de pónganse de pie, voltéense, pero no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no venimos a eso, sino a conocer la voluntad de Dios en este tiempo que estoy viviendo como soltero, ¿no? Fui allá a California al inicio de Semilla Eastside, ¿no? Y Semilla Eastside está en una iglesia que se llama Eastside Church. Y el pastor ese día enseñó acerca de los solteros, ¿no? Y él decía: chequé las estadísticas y me di cuenta que de 10 personas en su vida, las 10 personas han sido solteros, ¿no? Y pues, claro, todos hemos pasado por un proceso de soltero, hemos vivido solteros, hemos vivido solos, ¿no? Incluso los que están casados en algún momento volverán a ser solteros, ¿no? Ya sea porque muere tu cónyuge y estás viudo y otra vez estás soltero. Entonces en realidad la soltería es una etapa en nuestra vida. Pero en esta etapa de nuestra vida, bueno, no de mi vida, de tu vida, yo estoy casado, en esa etapa de tu vida, ¿Dios tiene algo para mí? Claro que sí. ¿Dios tiene algo que decirme? Claro que sí. Mira lo que dice en 1 Corintios 7, del versículo 25 al 40, vamos a estar viendo el día de hoy, pero comencemos con esta pequeña introducción que aparece en el verso 25. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor,
mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, ¿no? Pablo dice vírgenes, y básicamente el término significa una persona sin casarse. Es básicamente eso. Entonces está hablando de solteros. Y dice, en cuanto a los solteros, no tengo, dice, mandamiento, pero sí tengo un consejo. Ahora, que Pablo diga, no tengo mandamiento del Señor, no quiere decir que esto no sea la palabra de Dios, ¿no? El capítulo 7 ha sido muy criticado a través de del estudio de la Biblia, a través de la historia, porque Pablo de repente dice, no tengo nada que decir, no tengo mandamiento del Señor, pero yo tengo que decirles algo. Y entonces algunos dicen, aquí Pablo está diciendo que este texto no es inspirado, ¿no? Y dice, sí, ese es un soltero con preocupaciones, ¿no? Que no acepta que esto es la palabra de Dios. En realidad es la palabra de Dios, simplemente Pablo está diciendo, no es un mandato, porque en unos momentos Pablo va a decir, no te cases, ¿no? Pero en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, hablando de los falsos maestros, en los últimos tiempos, Pablo dice, estos les prohibirán casarse. Y Pablo no está trayendo una prohibición para casarse, sino que tiene un consejo, y es bueno recibir un consejo. Pablo no está haciendo esto, no está prohibiendo el casarse, pero sí tiene un buen par de consejos. Y son algunas cosas que debemos de considerar. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. Razones para ser un soltero sin preocupaciones, ventajas de un soltero sin preocupaciones, y por último, lo mejor de ser un soltero sin preocupaciones. Comencemos por la primera parte, las razones de ser un soltero según Pablo. Dice así en el verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, dice, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas si te casas, también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Pablo da una razón para ser un soltero sin preocupaciones cuando él me dice la necesidad que apremia. Si te das cuenta, en el texto, en esta porción, dice la necesidad que apremia. Luego en el verso 29 dice, el tiempo es corto. Luego al final del verso 31 dice, la apariencia de este mundo pasa. Muchos dicen, Pablo está viviendo un momento en el que la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba en tribulación. Es la época en la que el emperador romano Nerón perseguía a los cristianos. Cristianos morían por simplemente creer en el Señor Jesús. Eran entregados, ¿no?, a la muerte como mártires. Y Pablo, entonces, él dice la necesidad que apremia. La necesidad que apremia puede traducirse como la necesidad presente. Algunas otras versiones la traducen como la crisis actual. Pablo dice, hay una crisis y está a la mano y está presente. Hay una necesidad y esa necesidad apremia, está aquí presente, es urgente. Y entonces dice, por esa necesidad, entonces yo diría, no te cases. Yo diría, quédate como estás, ¿no? Ahora, al decir esto, de repente algunos que están casados dicen, entonces me divorcio, ¿no? Y entonces Pablo dice, no, si estás casado, no te sueltes. Si estás libre, no procures casarte. Y la razón es esta, la necesidad que apremia. Si tú ves la vida de Pablo estaba soltero, ¿no? Y algunos dicen que no se sabe con exactitud el porqué de ser soltero, pero ¿por qué? Porque Pablo formaba parte del Sanedrín, y cuando Pablo dice acerca de ser fariseo y ser hebreo de hebreos, ¿no?, y ser parte del Sanedrín, para ser parte del Sanedrín tenías que estar casado.
Pero cuando vemos el relato de su vida nos damos cuenta que él está soltero. Algunos dicen que su esposa lo dejó cuando él se convirtió. Algunos otros dicen que su esposa murió. El hecho es que estaba soltero. Y cuando tú ves la vida de Pablo, mira nada más un vistazo a cómo vivía Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4 al 5. Y quizás viendo cómo vivía, entendemos la necesidad que apremia o la crisis actual. Dice en segunda de Corintios 6, versículo 4. Dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y la lista sigue. La vida de Pablo estaba caracterizada por estas cosas: tribulación, angustia, necesidades, azotes, cárcel, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo que es, si se trata de esto, de vivir con esta necesidad, de vivir esta tribulación, de vivir esta angustia, lo mejor es que permanezca soltero. Porque a lo mejor en la tribulación y en los azotes, ¿no? Los puedo soportar, ¿no? Los puedo vivir yo. Mi fe en Cristo está firme, pero si tomaran a mi esposa y comenzaran a azotarla, no sé qué pasaría, ¿no? Si amenazaran a mi esposa con matarla, o la mataran, o la violaran, entonces dice: ¿sabes qué? La necesidad que apremia, ¿por qué no mejor te quedas soltero? Porque hay una necesidad que apremia. Y entonces en el verso 28 dice: ahora, si te casas no pecas, ¿no? Pablo no está diciendo la necesidad que apremia debería de mantenerte soltero y si te casas estás en pecado. Al contrario, él dice: pero esto lo entiendo. Si tú te casas, no estás en pecado. Si la doncella se casa, la mujer soltera se casa, no peca. Dice: pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Los tales, ¿no?, van a batallar, van a tener aflicción de la carne. En otras versiones dice aquí: tendrán problemas si estoy tratando de evitárselos. Ahora, ¿alguien está casado por acá? Sí, hay casados por acá. Sí, no. Sí, hay casados. La verdad es que no hay necesidad de que haya una crisis alrededor tuyo para que haya problemas en el matrimonio. ¿Dices amén? Claro. Pablo está pensando en esa tribulación y en esa angustia. Pero en realidad no necesitamos agentes externos alrededor de nuestro matrimonio que pongan presión en nuestro matrimonio. En realidad el simple matrimonio causa una presión. El estar casado muchas veces provoca problemas, ¿no? La cosa es que muchas veces idealizamos el matrimonio. Y estamos solteros y decimos: yo me quiero casar. Es que mira la vida de tal persona y los ves tan felices y dices: wow, qué increíble. Pero tú no vas a su casa, ¿no? Tú no estás con ellos en la casa y en el carro. Y cuando van en el carro y que salen de aquí dicen: ¿hamburguesa o pizza? No, la semana pasada fue hamburguesa. No, pizza. No, hamburguesa. Tú siempre decides y ya estás en un problema, ¿no? Pero cuando están acá dices: ay, sí te amo, yo te amo. Y dices: wow, eso es lo que yo quiero. Y lo idealizo. Pero la verdad es que, seamos sinceros, cuando estamos cortejando a alguien, cuando estamos comprometidos, nos peinamos mejor, nos rasuramos mejor, ¿no? Nos tratamos de ver mejor, ¿no? Hasta digamos que rayamos en quizás las mentiras. ¿Te gusta esta? ¿Quieres ver esta película? Sí, claro, mi amor, me encanta ver esta película, ¿no? Contigo, ¿no? Y es una comedia romántica y ahí estás adentro y dices: yo quería ver Iron Man 3, ¿no? Y luego ya estás casado no, Iron Man 3, ¿no? Pero es que antes me dijiste que te encantaban estas películas. Bueno, sí me encantan, ¿no? Y de repente idealizo el matrimonio, pero en realidad, cuando llegas a estar casado, ahora estás solo, ¿no? Ahora ya no estás solo, ¿no? Ahora ya no puedes dejar los calcetines por ahí tirados, ahora la pasta de dientes la tienes que cerrar. En realidad hay tantas cosas en el matrimonio que pueden provocar problemas. Hace algún tiempo, hace como alrededor de 4 años, había una pareja que se había casado y que eran de otra ciudad
y se vinieron acá y comenzaron a venir a la iglesia, pero empezaron a tener muchos problemas, ¿no? Y entonces el pastor de ellos quería resolver los problemas, ¿no? Y un día me hablaron y me dijeron, podríamos usar su oficina para citar a esta pareja que está teniendo problemas, queremos platicar con ellos, vamos a venir los pastores, y la mamá de ella venía de otra ciudad, los papás de él venían de la misma ciudad, y yo dije, pues sí, ¿no? Pues aquí está mi oficina y con mucho gusto, y yo estoy para servirles, ¿no? Y recuerdo que el pastor estaba ahí y les dice, ¿cómo que tienen problemas? ¿No? Y dice el pastor, en mi vida de casados, mi esposa y yo, y llevamos 20 años de casados, en toda la vida no hemos tenido ni un solo problema, ¿no? Y yo lo volteé a ver y dije, mentiroso. O sea, neta. O sea, en serio. O sea, sé que quieres poner un estándar y quieres decirle al cuate, oye, tranquilos, relájense, bajen los puños, son el mismo equipo. Pero en realidad hay problemas, ¿no? Si hay dificultades en el matrimonio y de repente esas dificultades pueden surgir. O sea, llega un momento en el que ya no estás solo y tienes que morir a ti y tienes que renunciar a cosas, ¿no? Por amor. Y de repente estás en un ambiente en el cual no estabas acostumbrado a estar, ¿no? Pero bueno, Pablo está hablando de cosas externas, la necesidad que apremia, la crisis que hay. Y dice, la verdad estaría bueno que te mantuvieras como estás, ¿no? Porque hay tanta persecución en este momento y va a haber aflicción de la carne y yo quisiera evitárselos, ¿no? Este pasaje también en el verso 27, si te das cuenta, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y libre es desligado. Entonces muchos comentaristas hablan de estás libre de mujer. Me habla de una persona que está divorciada, que estaba ligada antes, pero ahora se ha desligado de mujer y está soltero. Y le dice a aquellos que están divorciados, si te casas no pecas, pero va a haber aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Y en realidad el día de hoy en nuestra sociedad se da mucho un segundo matrimonio, incluso un tercer matrimonio, y de repente dentro de la iglesia hay parejas que personas que están divorciadas y que quieren unirse en matrimonio. Yo podría decirte esto. Cada caso es específico y Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y si ese es tu caso, ven a consejería, platicamos acerca de lo que está sucediendo. El fin de todo es que yo pueda glorificar a Dios. Y hay tantos factores alrededor de cada pareja que creo que definitivamente hay que platicar individualmente con las parejas. Pero dices, ¿y por qué estás hablando de eso? Estamos hablando de solteros. Bueno, sigamos con los solteros. El verso 29 me da otra razón. Una razón que les dijo de manténganse solteros es la necesidad que apremia. Otra razón es el tiempo es corto. El tiempo es corto. Dice en el verso 29, pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Pablo sabe que el Señor dijo que vengo pronto, ¿no? Y Pablo está pensando en esto, el Señor viene, ¿no? Y en esta porción me está diciendo, debo de vivir de esta manera con mis maletas listas, ¿no? Con mi vida preparada, porque el Señor en cualquier momento viene por nosotros. En esta misma carta, en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 51 y 52, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá por nosotros y Pablo está diciendo, el tiempo es corto, el tiempo es corto. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, también le dice Pablo a la iglesia, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no llega y timbra, ¿va? No. Y toca y dice, oye, ¿me dejas pasar? Quiero robarte. No, él no va a avisar cuando viene a robar. No va a avisar cuando viene a hacer sus fechorías.
Pero Jesús lo que hace Pablo al decir esto es que compara ese ladrón en la noche con la venida del Señor y dices, el Señor en cualquier momento puede estar acá. Y a lo mejor tú dirás, pues Pablo se equivocó, porque el Señor no ha venido y esto de Pablo tiene tantos siglos atrás, ¿no? Pero en realidad Pablo lo que está imprimiendo es, tienes que vivir con esta realidad de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y eso es lo que la Biblia dice. Para este momento no hay nada que tenga que cumplirse antes de la venida del Señor. En cualquier momento podría venir por nosotros. Y entonces, si esa es la realidad, ¿cómo debo de vivir? Y Pablo dice, el que tiene esposa como si no la tuviese, ¿no? Y no está diciendo, abandona a tu esposa, vive libre, vive como tú quieras. No está diciendo eso. Pero luego dice, el que llora como si no llorase, el que se alegra como si no se alegrase, y el que compra como si no poseyese, el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase. Y Pablo está diciendo todas estas cosas, ¿no? Los sentimientos y las posesiones nunca pueden estar por encima de la venida del Señor. E incluso dentro del matrimonio, el Señor no puede estar por debajo del amor que le tengo a mi cónyuge. Y de aquí se desprende un principio. Ser soltero sin preocupaciones es ser un soltero que está esperando la venida del Señor, anhela la venida del Señor y ama al Señor con todo su corazón y encuentra su satisfacción en el Señor. Porque muchas veces pensamos, me falta algo, me falta casarme, ¿no? Y casándome ya voy a estar bien, ¿no? Pero si tú eres un soltero insatisfecho, serás un casado insatisfecho. Porque tu cónyuge no va a traer esa satisfacción, solamente el Señor. Y por eso dice, el tiempo es corto. Los sentimientos y las posesiones no pueden estar por encima del Señor y su venida. Y entonces me dice, no vivir como si mi familia fuera lo único que importara, ¿no? Si no es el Señor. Y en una ocasión, un pastor, ¿no?, comentando su testimonio junto con su esposa, con una persona que estaba en problemas, ¿no?, matrimoniales, vivía en unión libre con un cuate, ¿no? Estaban platicando con ella, trayéndola a Cristo, ¿no? Y él de repente le dice, ¿no?, yo amo más a Dios que a mi esposa, ¿no? Y dice que ella volteó a ver a su esposa diciendo, o sea, se va a ofender, o sea, claro que se va a ofender. ¿Cómo se atreve a decir que ama más a Dios que a su esposa? Pero es que esa es la realidad de todo creyente. Necesito amar más a Dios que lo que amo a mi esposa. Si yo amo más a mi esposa que a Dios, se va a convertir mi esposa ¿en qué? En un ídolo, en un Dios para mí. Y voy a tratar de obtener toda satisfacción de ella y no va a poder darme todo lo que yo necesito. El único que puede darme todo lo que yo necesito es Cristo. Sentimientos y posesiones tienen que estar por abajo de la venida del Señor, del anhelo de estar con el Señor, del anhelo de su presencia. Entonces aquí hay dos razones para ser un soltero sin preocupaciones. Pablo dice la tribulación que está presente, la necesidad que apremia y que el tiempo es corto. Pero luego me habla de ventajas, ¿no? Ventajas de ser un soltero, ¿no? Y yo puse aquí, ¿cómo? ¿Ventajas? ¿En serio tú crees que hay ventajas de ser soltero? Claro que hay ventajas en ser soltero. Mira lo que dice en el versículo 32 al 35. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí hay dos palabras interesantes. La palabra congoja, ¿no? Yo estaba pensando, voy a titular el mensaje soltero sin congoja, pero luego dije, no, suena muy raro, ¿no? Sin congoja, ¿no? Pero la palabra congoja es preocupación.
Y luego al final del versículo 35 dice, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Impedimento también es la palabra distracción. Aquí hay estas dos cosas, ¿no? Pablo dice, yo quisiera que estuvieran sin congoja. Siendo soltero, mantente sin congoja. Y esto quiere decir eso. En otra versión dice, yo quisiera no verlos preocupados. O en la NTV dice, quisiera que estén libres de preocupaciones, de las preocupaciones de esta vida. Y aquí me dice la ventaja de ser un soltero sin preocupaciones, sin distracciones. Y me lo dice muy claro, que no necesita ninguna explicación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero a comparación del casado, el casado dice tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. El casado ahora tiene una responsabilidad. No sé si a ti te pasó, si ya estás casado o recién casado, que de repente después de la noche de bodas, ¿no? De repente amaneces y ves una persona a tu lado y dices, ok, tengo una responsabilidad más. Tengo esta responsabilidad a mi lado. Y tengo que ahora una responsabilidad de suplir para esta persona. Suplir las necesidades que tiene, ¿no? Entonces antes, ¿no? Su papá, ¿no? Le compraba su ropa, ¿no? Y ahora, oye, de tu cartera va a salir su ropa. Y necesita ropa. Tú quieres que ande con ropa, es obvio, ¿verdad? Pero también sus gastos y demás, ¿no? Eran suplidos por su familia, pero ahora esa provisión debe de venir de ti, ¿no? Y esto de agradar, claro, yo necesito vivir para agradar a mi esposa, ella debe de vivir para agradarme a mí, ¿no? Y eso es parte del matrimonio, el amar a mi esposa como Cristo me amó a mí. El respetar a mi esposo, ¿no? Como mujer, respetar a mi esposo como le debo el respeto al Señor. Y entonces aquí me dice, el soltero tiene una ventaja. No tiene que preocuparse de eso, no tiene esa distracción, lo único que tiene es agradar a Dios. Agradar a Dios, lo único que tiene es tener cuidado de las cosas del Señor. Ahora, déjame decir esto, estar casado no es malo. Estar casado no es malo. ¿Ningún casado me apoya? Ok. Y por acá dicen, no, sí es malo. No, estar casado no es malo. Estar casado no tiene nada de malo, pero sí te ocupa. Te ocupa el tiempo, te ocupa esfuerzo, te ocupa recursos. Ahí lo oíste, agradar a su esposa, agradar a su esposo. Te casas y ahora tienes a alguien a quien proteger, proveer, agradar, ¿no? Entonces, de repente está este cristiano, ¿no? Con sus cuates, ¿no? Y de repente le dicen, vamos a otro lado, vamos a hacer esto más, ¿no? Y él le dice, no, yo tengo que regresar con mi esposa. Uy, te pegan, vas a tener problemas con tu esposa. No, dice, yo prefiero tener problemas contigo que con mi esposa, porque mi esposa vive a mi lado. Tú no, tú te vas a ir a tu casa, pero yo tengo una esposa que tengo que cuidar y que tengo que agradar. Entonces el matrimonio no es malo, pero sí necesita de tiempo, esfuerzo y provisión para mi esposa, ¿no? Ahora, por otro lado, el soltero, solamente piensa eso. Un viaje misionero de soltero es tan sencillo. De casado es muy distinto, ¿verdad? Es bastante distinto. Predicar en la calle, detenerte por la calle y comenzar a compartir el evangelio, ver amigos y tomarte un café y alargarse la noche porque estás compartiendo el testimonio es muy distinto que estar casado. Estar casado es algo muy distinto. Como casado estás limitado, ¿no? Ahora, quiero que entiendas una cosa. Yo estoy felizmente casado. Me encanta estar casado, no lo cambiaría en ningún momento por nada, ¿no? Pero en realidad yo no experimenté el ser soltero y cristiano más que unos cuantos meses. Me casé después de haberme convertido, me casé algunos meses después de haberme convertido. Entonces no experimenté el ser soltero y ser cristiano y tener esta libertad de ir allá o para allá
en este sentido de compartir el Evangelio, ¿no? Pero no me arrepiento de ninguna manera. Pero tú puedes vivir esa ventaja. Siendo soltero puedes vivir esa ventaja, puedes servir al Señor, puedes agradar al Señor. Incluso el verso 34 me lo dice, ¿no? El verso 34 al final dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Puedo apartarme y consagrarme, ¿no? Y mi tiempo como soltero es para el Señor. Mis recursos son para el Señor. Toda mi vida entera es para el Señor. Y si yo quiero pasar un tiempo a solas con el Señor, puedo pasar ese tiempo a solas con el Señor. El verso 35 en otra traducción dice así: les digo esto para su propio beneficio. Pablo dice, o sea, no creas que te quiero engañar o algo así. No. Lo que te lo digo para tu propio beneficio. Dice, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Me encanta eso, ¿no? Como soltero hay la menor cantidad de distracciones posibles y de esa manera puedo servir al Señor. Otra versión dice, solo quiero que se dediquen al Señor de manera digna, asidua y sin estorbos. No estoy diciendo que mi esposa no es un estorbo, no estoy diciendo que tu esposo o tu esposa es un estorbo, no es un estorbo. Pero como soltero puedes invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos en servir al Señor. Y creo que si tu distracción es ser soltero, entonces estás perdiendo la gran ventaja que Dios te ha dado. Porque si vives tu vida de soltero distraído porque soy soltero, ¿no? Y porque quiero casarme, cuando estés casado vas a estar distraído, ¿por qué? Pues porque estás casado, ¿no? Y entonces en ninguno de los dos lugares pudiste invertir tu tiempo y esfuerzo en el Señor. Aprovecha este tiempo que estás viviendo como soltero para servir, amar al Señor e invertir toda tu vida en las cosas del Señor. Por último, en el verso 36, al final, me habla de algo muy interesante, lo mejor. Entonces dice el verso 37. Pero el que está firme en su corazón verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice, hace mejor, ¿no? Entonces dices, ¿y eso qué? ¿No? O sea, como que el papá y su hija virgen, y si la casa no peca, y si no la casa, pues resulta que bien hace, ¿no? Bueno, básicamente este pasaje está pensado en la cultura en la que se vivía antes, donde había matrimonios arreglados, ¿no? Y algunos quizás están pensando, ojalá mi papá hubiera arreglado mi matrimonio, ya estaría casado para este momento. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Esto era en otro tiempo, los matrimonios eran arreglados, ¿no? Y le estaba hablando al papá de esta manera, ¿no? Entonces el papá escuchaba este mensaje, ¿no? Escuchaba el mensaje de Pablo diciendo, es mejor que te quedes así, ¿no? Es mejor que te quedes de esta manera, soltero, la necesidad que apremia, el tiempo es corto, tienes estas ventajas de agradar a Dios, de tener cuidado de las cosas del Señor. Y entonces el papá, que estaba a punto de entregar a su hija, dice, ¿sabes qué? Mejor te quedas así. No, porque Pablo dijo que la necesidad que apremia, ¿no? Es mejor que te quedes así, ¿no? Y entonces Pablo dice, pero si ella se quiere casar, ¿no? Y tú estás de acuerdo, no vas a pecar si la entregas en casamiento, ¿no? Y por las mismas razones que ya dijo antes, dice, pero si tienes paz y dices no, que no se case, bien haces, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Ahora, en nuestros días, ¿no? Pues nuestros papás no arreglan los matrimonios. Yo sí, perdón, no. Perdón, no. Los papás no arreglan los matrimonios, pero siguen siendo papás, ¿verdad? Y siguen siendo una autoridad. Y si tú estás soltero, hay una autoridad sobre ti, ¿no?
y que tienes que tomar en cuenta. Definitivamente tienes que tomarlo en cuenta. Definitivamente tienes que escuchar a tus papás. Cuando de repente llegan y te dicen, este es un vago, ¿no? Porque seguramente es lo que yo voy a decir. Estoy ensayando, ¿no? Estoy ensayando. Tengo 3 hijas. Tengo que en algún momento decir esa frase, es un vago, ¿no? ¿Cómo crees que quieres casarte con mi hija? ¿No? Estoy proyectándome desde aquí, ¿verdad? Tienes que escuchar a tus papás, ¿no? Definitivamente tienes que escuchar a tus papás. Muchos de nosotros no hubiéramos cometido tantos errores si hubiéramos escuchado a nuestros papás, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Si a lo mejor has vivido relaciones tormentosas, terribles, que acabaron mal, ¿no? Y de repente recuerdas hacia el pasado y tu mamá te decía, es un vago, ¿no? Y tú decías, no mamá, pero sí, es un rockero bien lindo, ¿no? Y demás, ¿no? Y de repente ella te decía eso y ves tu vida hacia atrás y de repente dices, resultó que sí era un vago. Resultó que mi mamá tenía toda la razón, ¿no? Necesitas tomarlos en cuenta. Por algo te dicen lo que te dicen y por algo Dios los puso como tu autoridad. Y cuando alguien acepta la autoridad que Dios ha puesto sobre él, Dios va a tener cuidado de esa persona, ¿no? Dios le da sabiduría a nuestros padres, definitivamente. ¿Escuchaste Camila, Valentina y Robert? No, no es cierto. Ok. Pero de repente en el verso 36 y 37 dice una frase que es interesante, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, ¿no? Y esto tiene que ver eso, ¿no? Es que se me pasa la edad, ¿no? Es que ya estoy grande, es que a lo mejor es eso, ¿no? El último que vaya a llegar, ¿no? Aún así, necesitas pensarlo muy bien, ¿no? No pienses que la edad es una razón para entonces decir, la persona que se acercó, me hizo ojitos, esa es la persona que Dios tiene para mí. No es así, necesitas pensarlo bien, ¿no? Y una de las presiones de repente aquí en Semilla, yo lo he podido ver, es que todos se están casando, ¿no? Y como que todos se están casando y de repente en el instituto bíblico lo vemos, no, es que tal y tal se casan y tal y tal se casan. Y yo creo que yo ya también me tengo que casar, se me está pasando el avión, ¿no? Y dices, no, tranquilo, Dios tiene un tiempo y un plan. ¿Qué tienes que hacer? Ser un soltero sin preocupaciones, aprovechar las ventajas, ¿no? Y las razones que la Biblia me da para poder agradar a Dios y tener cuidado de las cosas del Señor. Pero en el verso 38 dice algo muy interesante. Dice, de manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace, ¿qué dice? Mejor. Entonces esto no es entre malo o bueno. Casarme es malo, no casarme es bueno. No es eso. Pero sí tiene que ver con esto y es un principio muy interesante. ¿Qué escogerías? ¿Lo bueno o lo mejor? Pues claro, lo mejor, definitivamente. Porque Dios quiere que escoja de esa manera, ¿no? Hay muchas cosas que de repente no son malas en sí, pero ¿cómo tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo? ¿Es mejor, no? ¿Es bueno o es mejor? Y siempre debo de inclinarme hacia es mejor. El matrimonio es una bendición, es una gran bendición. El matrimonio es un reflejo de lo que Dios ha hecho con el ser humano, venir y rescatarle y amarle, entregar su vida, ¿no? Y el creyente sometiéndose a la autoridad de Jesús es este reflejo que encontramos dentro del matrimonio. El matrimonio puede predicar sin palabras a las personas que están a mi alrededor cuando lo vivo bíblicamente. Y el matrimonio puede ser un lugar ideal para servir al Señor y para agradar al Señor. El matrimonio, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, se convierte en un gran equipo de ministerio, ¿no? Para servir al Señor. No quiero que pienses, entonces ser soltero es mejor. No. Lo que tienes que ver es que estando casado puedes servir al Señor, los dos juntos pueden servir al Señor. Pero hay cosas que necesitan tener tu atención. Y si estás soltero, puedes servir al Señor. Y ambas cosas tienes que vivirlas agradando al Señor
y sin ninguna distracción. Al final me dice en el verso 39 y 40, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido, ¿qué dice? Vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, ¿no? Pero luego dice, con tal que sea en el Señor, ¿no? Entonces no es como con quien quiera, ¿verdad? Sino con tal que sea en el Señor. Entonces una persona que es viuda, ¿no? Lo que me está diciendo aquí es puede casarse de nuevo, pero definitivamente debe de casarse con un cristiano. Debe de casarse con alguien que tenga la misma mentalidad y el mismo objetivo, que es glorificar a Dios. Dice en el verso 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así, y pienso también que yo tengo, dice, el Espíritu de Dios. ¿Qué aprendo de este pasaje para los solteros? El matrimonio es para toda la vida. ¿Entendiste eso? ¿Sí? ¿Lo puedes decir junto conmigo? El matrimonio es para toda la vida. El cristiano, el creyente, debe de creer esto con todo su corazón. El matrimonio es para toda la vida. Cuando yo voy a estar delante de la persona que Dios ha escogido para mí y le voy a prometer amarla hasta que la muerte nos separe. Lo único que puede romper mi matrimonio es la muerte. Y debo de acercarme al matrimonio de esa manera. La palabra divorcio no es algo que debe de tenerse en mente cuando me voy a casar. La palabra divorcio debe de estar fuera de mi vocabulario cuando estoy decidiendo casarme, cuando estoy dirigiéndome hacia allá. Incluso siendo soltero, en mi mente debe de estar borrada esta palabra divorcio. En Malaquías Dios me dice que para Él es una abominación el divorcio, ¿no? Pero muchas veces lo utilizamos como una manera de escapatoria. Y no es difícil encontrar parejas que se acaban de casar y que están diciendo ya no lo soporto, yo creo que me voy a divorciar, yo creo que no era el plan de Dios. Y dices, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Nada más ve a tu devocional y date cuenta que claro que sí, es lo que Dios quería y es la voluntad de Dios. El divorcio, sí, Jesús permitió el divorcio en caso de adulterio, pero aún así no sería la primera opción. Un comentarista dice, después de agotar todo camino de reconciliación, quizás podrías pensar en el divorcio, pero de otra manera no debe de ser mi opción. El matrimonio es para toda la vida. Y entonces dices, ok, esto es serio, es bastante serio, ¿no? Si Dios quiere dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y esa es la mentalidad con la que tengo que venir a mi matrimonio. Y no son palabras de cualquiera, esas palabras son del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, piénsalo bien, porque es para toda la vida, para toda la vida. Ser un soltero sin preocupaciones, ¿verdad? Hay razones para hacerlo, hay ventajas para hacerlo, y Dios quiere que siempre escoja lo mejor. No es una maldición, no es un momento de prueba, es un momento de gran bendición, porque puedes agradar a Dios y tener cuidado de las cosas del Señor y poder sin distracciones poder servir al Señor con todo tu corazón, tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, puedes invertirlos para el reino de Dios. Habrá otro momento y otra etapa en tu vida donde juntos, haciendo un equipo, pueden servir al Señor. Pero en este momento, disfruta tu soltería, siendo un soltero, ¿sin qué? Sin preocupaciones.